Hola, buenos días. Me llamo Gerardo Bustos, Alfonso Díez, como están presentadas, puestas ahí bastante. Eh, Nos hemos quedado un poco asombrados con el arrastre de la copia auténtica, porque pensamos que la copia auténtica y no nosotros, obviamente. Y entonces, bueno, vamos a intentar generar todas las inquietudes posibles con la copia auténtica, ¿no? Que supongo que eso es lo que venimos. A ver, cuando estuvimos viendo bueno, estábamos, los dos estamos en el comité de programa y participando, organizando el congreso y tal. Eh, Surgió, pues teníamos entre los temas en cartera la copia auténtica y luego ha habido una sentencia curiosa que luego César Herrero se la va a explicar esta tarde, con lo cual yo solo tocaré un trocito. Y, y bueno, vimos que era un tema para abordar. Y además, en las clases que damos es curioso porque cuando la clase va un poco aburridilla así y tal, entonces hacemos como lo de la tele, metemos la copia auténtica y ya se anima la clase y tal, ¿no? Y entonces alguien me empieza ya con lo de, ¿y el título universitario qué pasa? ¿No? Y entonces ya esto ya llega hasta el final de la clase sin problema, ¿no? O sea, ya está la cosa animada. Entonces, bueno, vamos a hacer, son dos partes. Yo voy a empezar un poco dando un paseo por los dos o tres artículos que nos afectan del Real Decreto 203 y luego aludiré a lo que es la sentencia del Tribunal Supremo reciente que ha habido, que incluso no está difundida o no, es de final del 30 de mayo. Y, y luego después, pues Alfonso complementa y seguiremos un poco en función de preguntas, como sea, ¿no? El repaso rápido. Tenemos un par de artículos del Real Decreto 203 y sobre todo partiendo de los preceptos, el 27.4 de la Ley 39, que en algún momento lo que dice es que bueno, las administraciones públicas tenemos que hacer copias auténticas de la documentación que nos traen los ciudadanos. Se entiende que el legislador, viendo el conjunto del artículo y tal, se supone, se entiende que quería decir de todos los documentos originales o copias auténticas, pero no lo dijo. Ahí estaba puesto en otros lados. ¿Qué ha generado eso? Pues yo conozco algunos sitios, seguro que todos conocemos algunos sitios, donde realmente lo que se ha estado haciendo y se sigue haciendo, pues es de un documento que es copia o que no tenemos la certeza de que es original, se están generando copias auténticas, que ya la propia Ley 39 nos dice también que tiene una copia auténtica al valor de un original. Quiere decir que hay casos en los que de copias estamos construyendo originales, ¿no? Y eso ha sido una dinámica, parece que ahora se está replanteando un poco más, pero es una dinámica bastante frecuente. ¿Qué ha hecho el Real Decreto? Aclarar, ¿no? Y dice, vamos a ver, no se puede hacer copia auténtica si no es partiendo de una copia auténtica de un original. Y luego aclara un poco más, porque dice, bueno, no sea que nos vayamos a animar y entonces nos parezca copia auténtica o original, perdón, todo, porque hay cosas que es como lo del pato, ¿no? Que parece un original y dice cuá, pero nosotros no estamos seguros de que sea un original. Y entonces lo que aclara después a renglón seguido el Real Decreto es que dice, bueno, realmente un original solo tenemos la certeza de que es un original. Eso, menciona 4 supuestos, pero realmente son 2. Dice, uno es o en la unidad donde se ha producido o donde se custodia, que generalmente es el archivo y que lógicamente ha venido con sus metadatos, con todos los parabienes y hay una garantía de que efectivamente lo que se está custodiando es original, ¿no? Luego habla también de las unidades, organismos que estén facultados por ley para ello, pero entendemos que cumpliéndose los otros requisitos. Y luego las oficinas de asistencia en materia de registro, donde entendemos que sí, pero también cuando se cumplen los requisitos. Es decir, cuando vamos a un registro y vamos a hacer, nos trae la documentación del ciudadano, hacemos copia auténtica del escrito que se ha producido ahí.
la petición que estemos haciendo, lo que sea, porque se ha firmado y se lo conocemos, pero el resto de documentación de acompañamiento que trae no se ha producido ahí y no tenemos la certeza de que sea un original, con lo cual pues haremos una copia y punto, porque no podemos asegurar que sea otra cosa. Cuando aparece, preguntan, títulos universitarios, pues igual, también se puede falsificar y no se ha producido ahí, ¿no? Sí que yo lo que planteo es que probablemente esto debería llevarnos a dinámicas distintas. Una puede ser que los títulos universitarios sean electrónicos, que según ley entiendo que debe ser. Ya sabemos que luego nos gusta tenerlo para ponerlo en papeles y en grande y bonito y enorme. Cuanto más grande parece que la carrera es mejor. Pero incluso en ese caso parece que lo lógico es que ahora mismo las universidades, cuando entregan el título, entregarán al mismo tiempo una copia auténtica, y con esas con la cooperabas, el otro lo colgamos en la pared. Pero esa dinámica aún no se ha cuajado, con lo cual cada vez que tenemos que entregarlo, el título, pues hay que acudir teóricamente o en principio a una copia auténtica al sitio donde se ha producido. Teoría, ¿no? ¿Qué ha ocurrido después con la sentencia? Pues que ha confirmado, era una sentencia, digo que no voy a hacer spoiler a César Herrero, que lo contará esta tarde, y cuenta el conjunto, pero en la parte de era una sentencia al contencioso administrativo de la Generalitat de Cataluña, a varios artículos, y uno de ellos, o sea, uno de los elementos que afectaba era la copia auténtica. Y lo que ha hecho él, además lo explica, y como lo explicará César Polejano, pero vamos, ha dado todos los argumentos más o menos que estamos planteando aquí, es decir, ha confirmado el planteamiento de copia auténtica que estamos diciendo y que se aparece recogido en el Real Decreto, ¿no? Y se ha confirmado. Esto es, digamos, en síntesis, lo que ve la normativa y lo que deberíamos tener en cuenta y digamos, algo que nos va a cambiar la dinámica, es decir, porque durante estos años hemos estado haciendo otras cosas, ¿no? Y como digo, creando copias auténticas donde no lo era, ¿no? Con el agravante de lo que supone darle... Hay una cosa que habla la sentencia, es decir, que nada puede subir de rango, es decir, si eso es un poco lo del artículo 49 del propio Real Decreto, que dice, nunca lo que estamos digitalizando puede tener un rango mayor que lo que es del punto de origen, al menos de lo que tenemos de certeza del punto de origen. Si es una copia, nos dará una copia. Si es una copia auténtica o un original, pues nos podrá dar un original, si no, no. Y ya, aparte de dudas, o si quieres, cedo la palabra a Alfonso. Bien, buenos días. Yo cada vez que vengo a esta sala, y yo soy repetidor, esta sala está llena, yo no lo puedo entender. Y más, como decía Gerardo, para hablar de un tema tan aburrido como es una copia. Fíjense que la mayoría de los que estamos aquí somos archiveros, con lo cual con lo que trabajamos son con documentos auténticos, y una de las características de los documentos de archivo es su unicidad y su autenticidad. A mí me resulta llamativo, por parte del legislador, que cuando obtenemos una copia de un documento, no sabemos si original o no, dice, surte los mismos efectos que si fuese un original, pero sigue siendo copia. Entonces, a mí, como archivero, 33 años, lo de la copia me chirría un poco. Pero bueno, vamos. ¿Ustedes saben qué es eso? Lo que lleva ese señor en la mano. Ese es un registro administrativo contable de la civilización inca. ¿Cómo se interpreta ese registro? Ese registro se interpreta a través de unos códigos de seguridad que tiene para saber qué significan los nudos, los colores
y la posición en la que están los nudos. Es un registro contable. Bien. A pesar de la fortaleza de estos documentos, que eran documentos auténticos y fuertes, el imperio inca desapareció. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos situados en un contexto con el que todos estamos de acuerdo. Nuestras administraciones tienen que ser eficientes y para eso tenemos un corpus legislativo de los últimos años que además es muy potente y con el que yo estoy muy de acuerdo en muchos aspectos y en otros pues discrepo un poquito, pero discrepo. Sobre todo con lo de las copias. Nuestras administraciones tienen que ser transparentes, participativas y todo ese discurso lo compramos. Además, con la llegada de la tecnología de la información y con la implantación ya no de proyectos sino de realidades de administración electrónica, nuestras organizaciones pasan a ser digitales, fácilmente utilizables y fácilmente copiables. Pero todo eso tiene que estar revertido lógicamente de una seguridad jurídica que yo como ciudadano, ya no como archivero, sino como ciudadano demando de mis organizaciones, que sean seguras jurídicamente en cuanto a los actos que ejecutan. ¿Qué pasa con la copia auténtica? Efectivamente, el Real Decreto 2003 nos dice o nos establece los requisitos para la emisión de las copias de documentos públicos administrativos y documentos privados. Es decir, nosotros podemos hacer una copia auténtica de un testamento emitido por un notario. Esto creo que yo que soy pro administración electrónica nos lo deberíamos hacer mirar. Es decir, un documento original emitido por un notario con todas las garantías jurídicas, procesales y de seguridad de la estructura del documento, nosotros podemos hacer una copia auténtica. Deberíamos mirárnoslo. Este tema da para mucho. ¿Y dónde la regulamos? Bueno, pues todo el capítulo 2 habla de los requisitos de validez y eficacia de las copias. Y nos dice, que ya Gerardo hizo alusión, podemos hacer copia auténtica de un documento original soportado en papel, o podemos hacer copia auténtica de otro documento que ni tan siquiera tiene que ser original, simplemente tiene que ser exhibido por un tercero ante la organización y ahora es tan fácil como lo capturas y haces una copia auténtica. Es decir, esto me llega a pensar que de la fotografía del quipú, registro contable administrativo de los incas, yo puedo hacer una copia auténtica. Y surtiría todos sus efectos porque, como empleado público, gozo de las garantías de seguridad para poder hacer una copia auténtica. Esto nos lo tenemos que hacer que mirar. ¿Sobre qué hacemos copias? O mejor dicho, ¿qué documentos originales autenticamos? ¿Y quiénes tienen potestad dentro de la organización para autenticar estos documentos? Actualmente, en mi experiencia, tiene capacidad de autenticar copias de documentos, sean originales, sea un billete de metro, sea un quipú, todos los funcionarios de la organización que tienen acceso al sistema. Y aquí tenemos un problema, porque lo de la copia auténtica además tiene una trascendencia desde el punto de vista de la gestión de documentos que a mí me preocupa mucho, que es la siguiente. Es decir, la copia auténtica implica lo que llamamos digitalizar, ¿no? Un documento en papel. ¿Qué ocurre?
que la carrera en nuestras organizaciones es por destruir el papel y dar rango de autenticidad con todas las garantías jurídicas, para eso la ley nos protege, a la fotografía o a la copia que obtenemos de ese documento. Todo esto está muy bien y es verdad que tenemos que racionalizar nuestras organizaciones y que quizás los archivos públicos ocupan espacio y el metro cuadrado vale dinero en las ciudades y tenemos que ser más ágiles, pero tenemos que ser efectivos y sobre todo creo que jurídicamente seguros. Deberíamos organizar un poquito, a mi juicio, esto. Sí que es verdad que ahora el Real Decreto dice que se expedirán copias auténticas a partir del original o de otra copia auténtica. Otra copia auténtica que vendrá de donde venga, pero ya tiene esa garantía de autenticidad. O sea, podemos estar autenticando documentos que son copia de copia de copia de copia de copia y que viene de un billete de metro. Y sin embargo sí que tiene las garantías. Claro, esto, piensen ustedes que a la hora de exhibir un documento para hacer valer derechos de partes en conflicto, podemos estar garantizando a través de la ejecución de copias auténticas derechos no existentes. Y yo siempre reivindico el papel del archivo en las organizaciones porque precisamente el archivo es el órgano garantista de la autenticidad de los documentos que genera, produce o recibe una organización, en este caso pública. Y en este momento estamos un poco desbordados, porque todo el mundo produce documentos jurídicamente válidos, pero la validez informativa de lo que contiene el documento, en muchos casos, va a producir un conflicto de intereses, a mi juicio. Ojalá que me equivoque. ¿Qué hace el Real Decreto? Pues un poco delimitar las competencias de quiénes son o qué órganos y qué perfiles de la organización en lo público pueden realizar copias auténticas. Y esto no es una novedad. Si nos vamos a la historia, y no muy lejana, muy reciente, de la legislación española, vemos como los archiveros, el cuerpo de archiveros era un cuerpo habilitado para la expedición de copias autenticadas de los documentos originales que obraban en poder de los archivos. Con lo cual, ahora, ¿quiénes son competentes? Pues son competentes, entre otras cosas, los servicios de archivos. Los propios productores, los órganos productores de los documentos son competentes para la ejecución, para la producción o emisión de copias auténticas. Los custodios de los documentos, los departamentos de archivo, que eso ya lo venía siendo y se perdió en este interín de los últimos 7 años. Y una nueva figura que aparece, que también tenía ya esa prerrogativa de ejecutar copia auténtica, que son las oficinas de asistencia en materias de registro. Todos hemos ido al registro a que nos compulsasen un documento original, que era una autenticación de dicho documento. Dicho esto, la reflexión. Es decir, es evidente que en el modelo de transformación digital tenemos que digitalizar nuestras organizaciones desde muchos puntos de vista y desde una de las facetas que tenemos que digitalizar es la faceta documental, evidente. Pero tenemos que ser también conscientes de que necesitamos, no sé si regular con más detalle, pero sí quizás ser conscientes, muy conscientes de qué es lo que estamos autenticando. Y sobre todo, cuál es la fuente que utilizamos para hacer esa autenticación. ¿Es un original? Sí. ¿Es un órgano competente? Sí. Porque hasta ahora cualquier funcionario de la administración podía hacer una captura de un documento, el que fuese,
no necesitaba ser original, podía ser cualquier cosa, y lo elevaba a la categoría de documento original como copia auténtica. Bueno, aquí en la presentación, que además estará en la grabación, hago un poco un recorrido, sobre todo por el Real Decreto del año 2021, que delimita un poco este caos en el que veníamos circulando, y hace que la autopista de la transformación digital sea un poco más racional, sea un poco más segura, y no actuemos tan corriendo o tan a lo loco como a mi juicio veníamos haciendo. Y hay un punto importante que a mí me gustaría resaltar, que es el artículo 40, que es la referencia temporal. Es muy importante esa referencia temporal a la hora de la autenticación, porque esa referencia temporal nos va a dar el contexto en el que se autentica y nos va a dar el contexto a partir de cuando un documento que puede no ser original pasa a ser original. Y eso, desde el punto de vista de la acreditación de derechos, por ejemplo, en un juzgado, va a ser importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la ya consabida marca de tiempo o a través del sello electrónico cualificado de tiempo. Me parece un metadato, lo que antes en diplomática se llamaba la data tópica y la data crónica, que eran dos elementos de autenticación y seguridad de los documentos. Ahora electrónicamente vuelve a aparecer esa necesidad del sello de tiempo. Hace referencia el 203 a qué pasa cuando el interesado presenta a su vez ya una copia de un documento. ¿Lo autenticamos? ¿No lo autenticamos? El proceso de administración, de digitalización de las administraciones públicas nos deja autenticar un documento no auténtico, porque es exhibido por una persona física que es portador de una información y un derecho. Esto necesitamos, pienso yo, darle una pequeña vuelta. Y al final, ¿qué tenemos? Pues tengo una copia auténtica del quipú, tengo un registro administrativo de los incas, que mi administración es una copia auténtica que puedo exhibir en el caso que necesite acreditar que parte de las tierras de la línea verde de la ciudad de Lima, pues puede ser mía, porque en ese registro administrativo así lo dice y además es un documento auténtico. Evidentemente tenemos que hacer la transformación de los documentos en papel a los electrónicos. Para ello vamos a tener que digitalizar y por lo tanto tenemos que obtener muchas copias auténticas que van a tener la consideración de documento original, pero tenemos que tener un programa o más que un programa, una buena estrategia de gestión para cumplir esos preceptos que nos dice el legislador, sobre todo el de seguridad jurídica, el de que después sea transparente, seamos eficaces y todas estas cosas. Pues por mi parte nada más. Si quieren hacer alguna pregunta, encantados. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Soy Raúl Revenet de la empresa Active Consulting y teníamos una consulta en concreto sobre la copia auténtica de documento en papel, porque en el Real Decreto dice que las copias auténticas se podrán hacer por funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada, y mis clientes tienen la duda de si es posible hacer copias electrónicas auténticas de documentos en papel mediante actuación automatizada, ya que hay una parte de la actuación, que es la de poner el papel en el escáner, que siempre será la acción de una persona y por tanto no todo el proceso es automático. ¿Alguien tiene la respuesta definitiva a esta pregunta? Esa pregunta, que es muy buena pregunta, es recurrente desde hace ya mucho tiempo. Es decir,
¿cómo habilitamos a un tercero para que, utilizando los sellos de tiempo y las firmas de órgano, puedan hacer copias auténticas de documentos en papel o de otro documento electrónico? Eso el legislador no lo ha gestionado, y es otro de los problemas que hay. Es decir, yo no tengo ningún problema en que tú hagas la digitalización para obtener la copia auténtica, porque eres una entidad de confianza en mi organización, pero en caso de conflicto potente, estaría por ver si la copia auténtica puede surgir el efecto que tiene que surgir como documento original, a mi juicio. Vale, solo una sugerencia respecto al tema de la posibilidad de actuaciones administrativas automatizadas para elaborar copias. Entiendo que no se puede automatizar porque se requiere la intervención humana, al menos para detectar la calidad de original del soporte desde el que vamos a hacer la digitalización. Y eso es difícil de detectar si no es de manera automatizada. Incluso muchas veces a mí en mesas de contratación me ha ocurrido que he tenido que tocar el poder notarial de representación porque tenía dudas respecto a la calidad de original que podía tener. Por tanto, hay intervención humana necesariamente y creo que no se puede automatizar la elaboración de copias de soporte original en papel. Yo creo que está pensada en futuro. Quiero decir que probablemente, a lo mejor la inteligencia artificial, hay un momento donde pueda verificar que es original, pero mientras tanto hoy yo creo que hay que cumplir, aunque sea automatizado, los otros requisitos. Es que garantiza, hay alguien que tiene que garantizar que partimos de original o de copia auténtica. Entonces, a ver, no podemos aplicar unos artículos de la ley que nos gustan y dejar otros que no nos gustan. Entonces, del conjunto de todos sale algo de decir, bueno, el legislador ha hecho un imposible, pero ya estuvimos con la ley 3092 con un imposible que era de no presentar los documentos en la administración que los había generado y se derogó sin que pudiéramos llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que esto está pensado más en futuro. Hoy en día o te saltas varios artículos o es inviable, ¿no? Buenos días, soy Miguel Solano. Me habéis dejado upset. Tengo que ir a la universidad a volver a estudiar porque he podido entender que un título universitario presentado en la oficina de asistencia en materia de registros y digitalizado, cuidado que no es copia auténtica, porque si eso lo he entendido bien, el Ministerio de Justicia quiere digitalizar todo el registro civil, que es una transmutación del papel, de lo que hay en los libros papel, a electrónico, para que el registro sea electrónico, lo dice la Ley 11/2010, y entonces eso no va a ser auténtico nunca, va a ser solo copia. No, porque van a certificar, no entender. Es que son dos cosas distintas. Vamos a ver, el título universitario es un título en papel, donde tú no lo has emitido y no puedes justificar que es cierto. El registro entendemos que lo que harán es una copia auténtica del registro porque lo hace el registro. O sea, por sí mismo será original. Estará. De todas formas, me quedo con el título. De todas formas, todo esto tenemos un conflicto mental cultural. Porque igual nos estamos centrando en algunos artículos de la ley. La ley 39, creo que era el artículo 27, lo que está planteando es que normalmente, o sea, lo habitual es que funcionemos con copias, no compulsada, que no las tiene, no auténticas, no originales, con copias. Y solo excepcionalmente pediremos el original, pues porque la circunstancia lo exige. Y no nos vale decir siempre me exige la circunstancia que sea el original. Entonces, claro, cuando empecemos a funcionar como la ley nos permite funcionar, pues entonces a lo mejor ya todos estos problemas enormes que se nos plantean, porque realmente nosotros lo que queremos poner siempre es un policía al lado del papel, policía de documentos, ¿no? Que justifica, antes era con la compulsa, ahora que sea original o copia auténtica y tal. Y al final lo que está diciendo el artículo 28, creo que era el último precepto, dice, y el ciudadano es responsable de lo que presenta. Entonces, joder, pues o nos lo creemos
o seguimos jugando como antes, pero es que tenemos unas reglas diferentes, ¿no? Que si el ciudadano ha engañado es como si ha entregado un documento falso, pues le caerá la ley, pero en principio los parámetros son estos. Y entonces ya todos estos problemas de tanta serían excepcionales o serían mucho más reducidos y tal, pero como no nos lo hemos creído y queremos eso, hacer un peritaje de cada documento que nos traen, pues lo tenemos un poco complicado. Entonces, al final probablemente no estará la solución tanto en la automatización como en el cambio un poco de chip, ¿no? Y la dinámica que varíe esas cosas. Yo creo que habría muchísimos menos problemas. Es decir, que, ¿por qué? Porque además tienes capacidad, casos excepcionales, de interoperar con la otra administración y confirmar que efectivamente es cierto. O sea, que es que, no sé, a mí me ha ocurrido en la agencia tributaria de llevar una fotocopia de una sentencia y les ha valido. O sea, supongo que si tienen la mínima duda me pedirían el original o tirarían directamente de comprobar la sentencia. Pero en principio les ha valido y les valdrá probablemente en el 90% de los casos. Cuando queremos alterar esa situación es cuando nos encontramos con 1000 problemas para justificar y saber, entonces siempre es copia auténtica y lo hago y ahí tengo que llevar el original y cómo lo dejo y cómo me lo llevo y tal. Pero es que normalmente no haría falta. Jugaríamos con copias, solo copias. Solo hay copias y copias auténticas y las habituales son copias. No existe la compulsada, que ya sé que en muchos sitios siguen pidiéndola. Pues no acabamos de desaprender, que dice Xavier Marcé, ¿no? Pero se puede funcionar con copia en la inmensa mayoría de los casos y variaría. Y eso evitaría el tener que hacer... Es que, a ver, un título universitario parece... Pongo siempre ese ejemplo porque genera muchísimas dudas, ¿no? Ya, pero evidentemente puede estar falsificado. Yo no puedo justificar que... Es más, si cambiáramos la costumbre hasta el extremo de eso, que el título ahora mismo se compusiera del título universitario y la copia auténtica electrónica, también se acababa el problema de todas las veces que tengamos que presentarlo. Pero como seguimos entregándolo con el papel, solo el papel, vamos, quiero decir, pues sigue el mismo problema, pero es igual. El título universitario genera muchas dudas, pero es que ¿quién soy yo para saber en el registro que ese título es de verdad? No, perdona. No. Y ese título sí, y otro documento no. O sea, porque tiene más sellos, más colores, más bonito. O sea, no lo sé. Ya, pero eso tiene una función en la vida. El título no es una moneda de cambio. Es un documento que se usa para determinadas cosas. Aún así, estos también los pasan por maquinitas para ver si son falsos, ¿eh? Si tuviera una maquinita de saber si son falsos los títulos universitarios o es el registro, pues entonces a lo mejor lo haría. Nos echan. Ahora que nos estamos pasando bien. Bueno, no sé si había alguna pregunta más o... Sí. La última, muy rápida y no... Sí, buenos días. Soy Enriqueta Sesmero, de la Diputación Foral de Vizcaya. Querría plantear el problema de los organismos autónomos. Les afecta a la PACAP, quieren tramitar en electrónico, hacer sus copias, conozco uno que tiene un registro, pero en puridad es que son sector público, de derecho público, pero no estrictamente administración pública. Entonces, a la hora de poder validar las copias que reciben el registro, para que tengan plena validez y sean de sustitución, se encuentra con un problema serio, que es la carencia de funcionariado, o de que se les pueda encontrar fácilmente desde un punto de vista jurídico dentro de todo el sector público la posibilidad de habilitar alguna figura de funcionariado que en puridad no les corresponde. Entonces, por favor, querría saber si ustedes o alguien de las personas, compañeras que se encuentran en la sala podrían darnos algo de luz sobre este asunto. Muchas gracias. Es un problema sin resolver y que el Real Decreto estiró un poco la interpretación de la ley y salvó algunos escollos, como el tema de la copia auténtica, la centró y tal, pero en este tema lo dejó igual que estaba porque no podía modificar la ley. Entonces sigue siendo que el personal que no es funcionario no está habilitado para esas funciones. Entonces está así, quiero decir, está así y yo creo que el legislador, todo el mundo es consciente de que está sin resolver. No, sí. Yo entiendo la lógica y estoy de acuerdo. Quiero decir, claro, es que se les exige estar prestando unos servicios públicos y estar sujetos a la norma general de procedimiento y después no tienes habilitación. Es que es un problema gravísimo porque además es que la ciudadanía nos
Nos No, lo pide. lo es, Te paso el claro. micrófono si quieres. Sí, mira, yo trabajo Bueno, ya cerramos en antes una de mutua que colaboradora de nos seguridad echen de social verdad. y es el mismo caso. Pero en el reglamento sí que está la adenda cuarta que nos impide tener un portal, o sea, la sede electrónica, con lo cual no tenemos ese registro general. No nos impide, con lo cual no tenemos ninguna función de autentificar. A nosotros, cuando funcione todo, cuando nos enganchemos, cuando Seguridad Social nos diga que nos podemos enganchar, será Seguridad Social y la Oficina de Registro de Seguridad Social la que se encargará de eso. Pues nosotros ni tenemos funcionario habilitador ni podemos tenerlo porque no somos funcionariado. Y mientras, lo que decía Gerardo, se funciona como hasta ahora, con la buena fe de la gente, que no es buena fe porque cuando hacen una solicitud y presentan hay una declaración responsable de la persona que solicita prestaciones en las mutuas. Y sencillamente eso, digamos, está cubierto en ese sentido. En ese caso, no sé si aplica a la compañera que ha hablado antes, pero sí que la adenda cuarta del reglamento yo entiendo que viene a solventar esa parte.